de crecer en la pobreza extrema a convertirse en el hombre más rico de todo su país. Esta historia tan increíble tuvo origen en un lugar muy distante y aislado de la ciudad, con calles de tierra y hermosas montañas, con ríos y cascadas, y fue en este lugar, rodeado por la madre naturaleza, donde nacería un niño que cambiaría por completo la historia de su país. Su padre decidió llamarlo Mateo en honor a su abuelo, quien ya no estaba con ellos, y sería el primero de 4 hermanos. Tuvo una infancia muy sencilla, marcada por el canto de los gallos al amanecer, el crujir de la leña al fuego, comiendo fruta fresca y contemplando hermosos paisajes. Mateo nunca tuvo lujos ni juguetes como otros niños, pero el campo y su familia le brindaban mayor alegría que los juguetes. Pero su vida cambiaría por completo cuando apenas tenía 7 años. Su padre enfermó gravemente a causa de una fiebre muy extraña. En su pueblo no habían médicos ni hospitales, y aunque hicieron todo lo posible con remedios caseros, nada de esto fue suficiente. Y en una noche fría, su padre se fue de este mundo. Y desde entonces, Mateo tuvo que dejar de ser niño para convertirse en el hombre de la casa y ser el apoyo de su madre y cuidar de sus 3 hermanitos menores. Cada día ayudaba en el campo, cargaba agua desde el río y buscaba pequeñas tareas fuera de casa para ganar algunas monedas. Pero en su corazón ardía un deseo de frustración y de lamento cuando en su mismo pueblo alguien más enfermaba y se repetía la historia de su padre. Y muy quebrantado, Mateo deseaba cambiar el destino de su pueblo. Y fue entonces que a la edad de 15 años, con una maleta al hombro y sus ojos llenos de esperanza, Mateo tomó la decisión de abandonar su pueblo y mudarse a la gran ciudad. No conocía a nadie, no tenía nada, pero sí llevaba consigo una fuerza interior y una misión imparable. Y aunque su madre se quedó muy triste, ella entendía perfectamente lo que impulsaba a Mateo. Al ser muy comedido y trabajador, estuvo varios días haciendo mandados, ayudando a quien lo necesitara, a cambio de unas monedas que le servían para sobrevivir en la ciudad. Los primeros días fueron los más difíciles, y aunque nadie lo supo, tuvo que dormir varias noches en la banca de un parque, ya que no tenía dinero ni familiares cercanos. Tuvo que hacerlo hasta que por fin logró ahorrar lo suficiente y rentar un lugar seguro. Y después de 3 meses en la ciudad, consiguió un trabajo que le permitía vivir sin necesidades, y recordando el consejo que le dio su padre, durante la noche estudiaba en una escuela para adultos, y fue entonces donde un libro lo marcaría para siempre. Mateo quedó fascinado por las enseñanzas de aquel libro. Él no descansaba. Mientras otros se rendían, él persistía y lo lograba. Mientras otros dormían, él estudiaba, y apenas 2 años después, decidió poner en práctica las enseñanzas de aquel libro y renunció a su trabajo, arriesgándolo todo. Emprendió un pequeño negocio. Con apenas 17 años, Mateo ya era su propio jefe, y su pequeño negocio empezó a prosperar poco a poco, pero algo dentro de su corazón le impulsaba a regresar a su pueblo. Tomó la decisión de encargar su negocio y por unos días decidió visitar a su madre, pero al llegar a su pueblo, la situación no había cambiado y el presagio que tenía no había sido en vano. Al llegar a su casa, encontró a su madre muy enferma y en un estado realmente crítico. Pero Mateo no estaba dispuesto a perder otro familiar por la falta de atención médica. Esta vez no lo permitiría e inmediatamente logró trasladar a su madre a la ciudad y la internó en un hospital donde fue atendida por varios médicos, y aunque no fue fácil, Mateo logró salvarle la vida y poco a poco
su madre se fue recuperando. Esto cambiaría por completo el destino de Mateo, ya que empezaría a trabajar aún más duro. Algunos años pasaron. Mateo no solamente terminó su carrera, él expandió su negocio, creando fuentes de trabajo, ayudando a muchas personas que no tenían empleo. Los libros le enseñaron todo sobre las finanzas y los negocios, y a los 30 años había fundado su primera transnacional, donde hacía varias importaciones a países muy lejanos, y sin darse cuenta se había convertido en el hombre más adinerado de toda la ciudad. Pero ese no era su objetivo, ya que debía cumplir una promesa que había hecho sobre la tumba de su padre cuando apenas era un niño. Mateo le había prometido a su padre que no descansaría hasta construir un hospital digno para la gente de su pueblo, para que ningún niño perdiera un ser querido por falta de atención médica. Mateo hizo lo que ningún gobernante había hecho en más de 30 años. Además de construir un hospital de primer nivel en su pueblo, construyó escuelas con bibliotecas modernas y computadoras para los niños. Les dio algo que él nunca tuvo de niño: una vida digna. Y con lágrimas en sus ojos, se acercó a la tumba de su padre y con una voz quebrantada recordó que no pudo hacer nada por su padre, pero que de ahora en adelante ningún niño de su pueblo pasaría por el sufrimiento que él y su familia atravesaron. Mateo nunca se detuvo, al igual que su fortuna, pero también sus obras. Mateo construyó más hospitales y escuelas en lugares aislados donde los políticos y gobernantes jamás llegaban. Su nombre llegó a ser muy conocido en la ciudad, pero más aún en los lugares distantes y abandonados. Y aunque nunca se involucró en la política, su nombre siempre será recordado por el pueblo como un héroe que nunca pidió nada a cambio. Esta fue la historia de Mateo, un niño pobre que se cansó del sufrimiento de su pueblo. Con todo en contra, decidió hacer algo al respecto, y como la promesa de un niño llegó a cambiar la vida de tantos pueblos. Esta fue la historia de Mateo.